En el corazón de México, donde la tierra sangra plata y las sombras se aferran a la cantera rosa de sus edificios coloniales, se alza la ciudad de Zacatecas. Es un lugar de belleza vertiginosa y de secretos profundos, una ciudad cuya riqueza fue extraída de las entrañas del mundo con el sudor y la vida de generaciones. En sus afueras, carcomido por el sol implacable y el olvido, se encuentra un esqueleto de piedra que perturba el paisaje: las ruinas del orfanato de Nuestra Señora del Amparo. Construido a finales del siglo XIX, su propósito era ser un faro de caridad, un refugio para los hijos de los mineros que perecían en la oscuridad de los socavones. Sin embargo, el tiempo ha despojado al edificio de toda piedad, dejando solo una estructura imponente y amenazadora. Los lugareños no lo llaman por su nombre sagrado, para ellos es simplemente la Casa de los Ecos. Cuentan que en las noches sin luna, si uno se acerca lo suficiente, el viento que silba a través de sus ventanas rotas arrastra consigo el sonido de llantos infantiles, ecos fantasmales de un dolor que se niega a desaparecer. La leyenda es un veneno que ha infectado la memoria colectiva del lugar, una historia de advertencia sobre niños que, según se susurra, no morían ni eran adoptados, sino que simplemente se desvanecían, tragados por la propia tierra sobre la que se erigía su único hogar. El epicentro de este folclor macabro reside en las profundidades del orfanato, en un sótano abovedado al que la luz del día jamás ha logrado llegar por completo. El aire allí abajo es distinto, más denso y frío, cargado con el olor penetrante de la humedad, el polvo de siglos y una extraña nota mineral, casi metálica, que parece emanar de las propias paredes de piedra. Es un espacio opresivo, un laberinto de arcos bajos donde el silencio es tan profundo que se puede sentir como una presión física contra los tímpanos. Y en el muro más alejado, empotrada en la roca como una cicatriz de hierro, se encuentra la fuente de todas las pesadillas locales, la Puerta Maldita. No es una puerta común, es una plancha maciza de hierro forjado, ennegrecida y cubierta de un óxido rojizo que parece sangre seca. Su superficie no es lisa, está grabada con una extraña amalgama de símbolos que confunden y perturban. Cruces latinas se entrelazan con glifos de aspecto pagano, representaciones solares y serpentinas que no pertenecen a ninguna fe conocida. No tiene cerradura visible, ni manija, solo una pesada anilla de hierro que pende como la de un antiguo cepo. Durante más de un siglo ha permanecido cerrada, sellando lo que sea que se encuentra detrás y convirtiéndose en el tabú definitivo, un umbral que la superstición y el miedo han prohibido cruzar a cualquier ser vivo. Para la historiadora y archivista Elena Vargas, las leyendas no eran más que el envoltorio folclórico de una verdad tangible y olvidada. Era una mujer metódica, escéptica por formación, cuya vida transcurría entre el silencio de los archivos y el olor a papel antiguo. Sin embargo, el orfanato de Nuestra Señora del Amparo representaba para ella algo más que un simple objeto de estudio académico. Era una obsesión personal, un eco que resonaba desde su propia infancia. Su bisabuela, criada en una pequeña hacienda cercana, le contaba historias en susurros sobre los niños que la tierra se tragaba, relatos que no eran cuentos de fantasmas, sino advertencias veladas y cargadas de un miedo genuino. Para Elena, resolver el misterio del orfanato no era una búsqueda de espectros, sino un deber para con esas voces silenciadas, una necesidad de validar el terror que había perdurado en su familia durante generaciones. No buscaba fantasmas entre las ruinas, buscaba los huesos de un crimen, la lógica fría detrás del mito, la verdad humana que siempre, invariablemente, resulta ser más aterradora que cualquier cuento sobrenatural. Su mente analítica veía patrones donde otros veían maldiciones y sentía la llamada de ese edificio como una deuda pendiente con el pasado. La historia que estás a punto de escuchar quedó enterrada por más de un siglo. Antes de que desenterremos este secreto, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas, y si te fascinan los misterios oscuros como este, asegúrate de que estás suscrito. La oportunidad de confrontar finalmente ese legado sombrío llegó en la forma de un documento oficial. El ayuntamiento, tras décadas de debate, había decidido demoler las ruinas del orfanato, consideradas un peligro estructural.
Antes de que las excavadoras reducieran la historia a escombros, se le concedió a Elena un permiso limitado para catalogar cualquier artefacto de valor histórico que pudiera quedar en el interior. Para ella, era una carrera contra el tiempo, una última oportunidad de arrancar un secreto a las piedras antes de que fueran silenciadas para siempre. El primer día que cruzó el umbral con su equipo de documentación, la atmósfera del lugar la golpeó con una fuerza inesperada. El silencio ya no era pasivo, parecía observarla, juzgar su intrusión. Cada pasillo era un corredor de ecos potenciales, cada habitación en baja, una escena de un crimen sin cuerpo. Con una disciplina férrea, comenzó su metódico trabajo, fotografiando la arquitectura decadente, midiendo los marcos de las ventanas, tomando notas sobre el estado de los frescos religiosos que se desconchaban en la capilla. Era un trabajo frustrante y polvoriento. Décadas de abandono, vandalismo y la inclemencia del tiempo habían borrado la mayoría de las huellas de la vida que una vez llenó aquellos muros. La sensación de estar llegando demasiado tarde, de que la verdad ya se había descompuesto junto con la madera y la tela, comenzaba a pesar sobre sus hombros. Fue durante el tercer día de su investigación, en un antiguo dormitorio del segundo piso, donde el sol de la tarde se filtraba a través de una ventana cubierta de mugre, creando largas franjas de luz anaranjada en el aire cargado de polvo, cuando todo cambió. Mientras examinaba una de las paredes de mampostería, notó algo que había pasado por alto. Una de las piedras de cantera, justo a la altura de la cintura, no encajaba perfectamente. Tenía un borde ligeramente astillado, como si hubiera sido movida en repetidas ocasiones. La curiosidad, esa herramienta fundamental de todo historiador, se apoderó de ella. Usando la punta de una pequeña paleta, la introdujo en la grieta y tiró con cuidado. El mortero, debilitado por el tiempo, cedió con un crujido seco y la piedra se soltó, revelando un pequeño hueco oscuro en el interior del muro. El corazón de Elena comenzó a latir con una fuerza renovada, una mezcla de anticipación y un temor primario. Metió la mano en la cavidad, sus dedos rozando la frialdad de la piedra y las telarañas, hasta que tocaron algo inesperado. No era duro ni frío, sino suave y maleable. Con sumo cuidado, lo extrajo a la luz. Era un pequeño objeto envuelto en un trozo de tela de lino amarillenta. Al desenvolverlo, el aire pareció escaparse de sus pulmones. En sus manos no sostenía un juguete ni una reliquia religiosa, sino un diminuto diario encuadernado en cuero, agrietado, tan pequeño que cabía en la palma de su mano. Sentada en el suelo polvoriento de aquel dormitorio silencioso, con el sol poniente tiñendo la habitación de un rojo sangriento, Elena abrió el diario con dedos temblorosos. Las páginas eran frágiles, casi quebradizas, y estaban cubiertas por una caligrafía infantil, torpe pero clara. Pertenecía a una niña llamada Isabela, de 10 años. Las primeras entradas describían la monótona y dura vida del orfanato, las comidas escasas, las oraciones interminables, el miedo constante a la severa matrona, una mujer descrita como devota de los benefactores de los orfanatos, la opulenta familia de la Vega. A medida que avanzaba en la lectura, un patrón inquietante comenzó a emerger. Isabela escribía sobre los susurros entre los niños, susurros sobre una prueba, sobre la puerta maldita del sótano y sobre los niños más sanos y solitarios que eran elegidos para abrirla y que nunca más volvían a ser vistos. La narrativa inocente se fue tiñendo de un pavor palpable. Entonces, Elena llegó a la última página. La caligrafía aquí era distinta, temblorosa, casi ilegible, como si hubiera sido escrita con una mano atenazada por el terror. El aire pareció volverse más denso, más frío. Leyó la frase que transformaría una leyenda local en un horror inminente, la frase que conectaba el mito con la realidad de una forma brutal. Con la voz entrecortada por la emoción, leyó en voz baja las últimas palabras de la niña. La matrona dice que esta noche me toca a mí. Voy a abrir la puerta maldita. Rezo para que no me lleven a la mina. El peso del pequeño diario en la mano de Elena era desproporcionado a su tamaño. Parecía contener la densidad de una lápida, la frialdad de un secreto que se había aferrado a la vida durante más de un siglo, esperando el toque correcto para resquebrajarse y liberar su veneno.
La última frase de Isabela, garabateada con la urgencia del pánico, no era una simple anotación, era un testamento, una acusación lanzada desde el abismo del tiempo. La mina. Esa palabra resonaba en el silencio opresivo del dormitorio abandonado, transformando el folclore en una hipótesis tangible y aterradora. Ya no se trataba de fantasmas ni ecos sobrenaturales, se trataba de un lugar físico, un destino, una posible escena del crimen. Elena se levantó lentamente, sus articulaciones protestando por la postura forzada sobre el suelo de madera. Guardó el diario en una bolsa de archivo con una delicadeza casi reverencial, como si manipulara los restos de un santo. Al salir del orfanato esa tarde, el mundo exterior parecía distinto, teñido por la revelación. El cielo de Zacatecas, famoso por sus atardeceres de un naranja violento, ya no le parecía hermoso, sino que evocaba la imagen de una herida abierta. Cada sombra que se alargaba desde los edificios coloniales parecía esconder una intención. Cada rostro anónimo en la calle podría ser descendiente de víctimas o verdugos. La obsesión académica se había transformado en un deber moral, una deuda con una niña llamada Isabela. Aquella noche, el sueño fue un territorio inalcanzable. En la quietud de su pequeño estudio, rodeada de libros y mapas que hasta ese día representaban para ella la ordenada lógica de la historia, el diario de Isabela era una anomalía caótica. Lo leyó una y otra vez bajo la luz de una lámpara de escritorio, la única fuente de calidez en la habitación. Cada palabra, cada descripción de la matrona, cada mención de la opulenta familia de la Vega adquiría un nuevo y siniestro significado. La devoción de la supervisora hacia sus benefactores ya no parecía piedad, sino complicidad. Los susurros de los niños sobre la prueba de la puerta maldita no eran fantasías infantiles, sino el reflejo de un sistema de terror normalizado. Elena se detuvo en la caligrafía. Como archivista, estaba entrenada para analizar documentos, pero esto era diferente. Podía sentir el miedo en la presión irregular del lápiz sobre el papel, la vacilación antes de escribir la palabra mina. Su mente, habituada a conectar fechas y hechos, ahora trabajaba febrilmente para construir un andamiaje de horror. El diario era el corazón de la historia, pero para el mundo no era más que el relato de una niña sin rostro. Necesitaba un esqueleto de hechos verificables para darle cuerpo a esa alma atormentada. Su primer paso estaba claro. Tenía que demostrar que Isabela había existido, y para ello solo había un lugar donde empezar: los archivos parroquiales. El archivo histórico de la diócesis de Zacatecas se encontraba en un antiguo convento, un laberinto de pasillos de piedra y patios silenciosos donde el aire olía a incienso frío y a papel milenario. El silencio aquí era diferente al del orfanato. No era un silencio expectante y hostil, sino uno pesado, saturado por el peso de incontables vidas registradas en los enormes tomos que se alineaban en estanterías de madera oscura hasta el techo. Elena sentía una extraña dualidad al entrar en aquel lugar sagrado en busca de la prueba de un acto profano. Con el permiso del adusto archivero diocesano, un hombre mayor que parecía haberse mimetizado con el polvo de su entorno comenzó su búsqueda. Su objetivo eran los registros de bautismo y los censos del orfanato de finales del siglo XIX. El trabajo era arduo, una prueba de paciencia y vista. Las páginas de los libros eran gruesas como el cuero, y la tinta ferrogálica de los amanuenses había traspasado el papel en muchos lugares, creando una maraña de letras fantasmales. Pasó horas enteras descifrando la caligrafía florida de la época, sus dedos cubriéndose de una fina capa de polvo rojizo, el mismo color de la tierra de Zacatecas. Cada nombre era una historia en potencia, cada fecha un punto en un mapa de vidas olvidadas. El sol de mediodía se filtraba a través de una alta ventana abovedada, proyectando un haz de luz que hacía bailar las partículas de polvo cuando finalmente lo encontró. El corazón le dio un vuelco, una reacción física a la confirmación de una existencia borrada. Allí estaba, en una página del libro de bautismos de 1892, Isabela Rojas. La caligrafía del párroco era impecable, casi mecánica. El registro era escueto, pero devastador en su simplicidad.
Nombre: Isabela. Apellido: Rojas. Fecha de nacimiento: 12 de mayo de 1884. Padres: anónimos, registrados como mineros fallecidos en el colapso del tiro de San Eustaquio. Procedencia: orfanato de Nuestra Señora del Amparo. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda, a pesar del calor de la sala. Era real. No era un personaje de una leyenda, ni una invención de su bisabuela. Era una niña de carne y hueso, con una fecha de nacimiento y un origen trágico. Aquella simple entrada en un libro olvidado era el primer hueso que desenterraba, la primera pieza sólida en un rompecabezas de sombras. Apoyó la mano sobre la página, sintiendo una conexión profunda y melancólica con aquella niña a la que nunca conocería, pero cuya historia ahora se había convertido en la suya. La euforia de la confirmación fue inmediatamente reemplazada por una determinación fría. Ahora tenía que demostrar que había desaparecido. Con una energía renovada, Elena se sumergió en los registros de defunción de la parroquia para los años siguientes. Buscó meticulosamente cualquier mención de Isabela Rojas desde 1894 en adelante. Página tras página, nombre tras nombre, la niña no aparecía. Los registros eran un sombrío catálogo de las plagas de la época: viruela, tifus, accidentes en las minas. Morían niños, muchos niños, pero Isabela no estaba entre ellos. A continuación, se dirigió a los escasos registros de adopción que se conservaban. Tampoco allí había rastro de ella. La ausencia de su nombre en esos libros era más elocuente que cualquier testimonio. Era un silencio documental, un vacío administrativo que gritaba. Isabela Rojas había entrado en los registros oficiales de la iglesia al ser acogida por el orfanato y luego simplemente había dejado de existir. Era un fantasma en los archivos, una vida que se había desvanecido sin dejar rastro burocrático. En ese momento, Elena supo que no estaba investigando una muerte, sino una desaparición sistemática. Y si le había ocurrido a Isabela, era casi seguro que no había sido la única. El verdadero alcance de la atrocidad comenzaba a dibujarse en su mente, no como una posibilidad, sino como una certeza matemática y aterradora. Armada con esta nueva hipótesis, Elena regresó a los registros del orfanato, comparando la lista de niños ingresados con los censos parroquiales que se realizaban esporádicamente. El proceso era lento y frustrante, como intentar reconstruir un mosaico al que le faltaban la mayoría de las piezas. Pero poco a poco, con la paciencia de un arqueólogo, el patrón comenzó a emerger de entre los datos fragmentados. Encontró otro nombre, un niño llamado Mateo, ingresado en 1891, desaparecía de los registros en 1895. Luego, dos hermanas, Sofía y Clara, acogidas en 1890. Sus nombres se esfuman en 1896. En total, durante un periodo de 10 años, logró identificar a 12 niños cuya existencia documental terminaba abruptamente mientras residían en el orfanato. Todos compartían características similares. Eran huérfanos sin parientes conocidos. Y las notas de ingreso, cuando existían, los describían como niños robustos y sanos. La leyenda de los niños que la tierra se tragaba ya no era una metáfora poética. Era una descripción literal de un proceso metódico y cruel. El orfanato no era un refugio. Para algunos, era una antesala, una estación de paso hacia un destino desconocido y terrible. Y en el centro de esta red de caridad y horror siempre aparecía el mismo nombre: la familia de la Vega. Para comprender al monstruo, Elena necesitaba entender la máscara que llevaba. Su siguiente parada fue la Hemeroteca Provincial, un edificio moderno que contrastaba con la antigüedad de los documentos que albergaba. Pasó días enteros frente a una máquina de microfilmes, el zumbido monótono del aparato como banda sonora de su viaje al pasado. En las páginas amarillentas y fantasmales de los periódicos de la época, los de la Vega eran omnipresentes. Eran los protagonistas de la vida social, económica y religiosa de Zacatecas. Don Ramiro de la Vega, el patriarca, aparecía en fotografías con su rostro severo enmarcado por una barba poblada.
su mirada proyectando una autoridad incuestionable. Su esposa, doña Elvira, era la encarnación de la piedad, siempre al frente de comités de caridad, su nombre asociado a la virtud y la compasión. Leía artículos que ensalzaban su generosidad, crónicas de sociedad que detallaban sus suntuosas fiestas benéficas para el orfanato, discursos en los que don Ramiro hablaba de su deber cristiano para con los desamparados. La disonancia entre esta imagen pública de pilares de la comunidad y la creciente evidencia de una atrocidad indecible era vertiginosa. Elena sentía que estaba observando a dos familias distintas, una que vivía en las páginas de los periódicos y otra que habitaba en los susurros aterrorizados del diario de una niña. La imagen que se formaba de los de la Vega era la de una dinastía construida sobre la plata y la piedad, una fachada impenetrable de respetabilidad. En una fotografía de la inauguración de un nuevo pabellón del orfanato en 1893, Elena observó detenidamente los rostros. Don Ramiro, de pie en el centro, con una mano sobre el hombro de un niño huérfano que sostenía un ramo de flores. A su lado, la matrona, una mujer de aspecto austero y rostro impasible, mirando a don Ramiro con una expresión que Elena, a la luz de lo que sabía, solo podía interpretar como una lealtad fanática. El periódico la citaba, alabando la infinita bondad de la familia, refiriéndose a ellos como santos en la tierra. La mente de Elena trabajaba sin descanso, conectando los puntos. La matrona no era una simple empleada, era una guardiana, una cancerbera. Su devoción no era hacia Dios, sino hacia los de la Vega. Era el instrumento perfecto, una figura de autoridad dentro de los muros del orfanato que podía llevar a cabo la selección de las víctimas sin levantar sospechas. El orfanato, financiado y controlado por la familia, no era una institución de caridad independiente, era su coto privado de casa, un vivero humano del que podían disponer a su antojo, lejos de cualquier escrutinio. La generosidad que tanto pregonaban no era un acto de bondad, sino una inversión para mantener el acceso a su macabro recurso. La investigación de Elena la llevó finalmente al Archivo Histórico del Estado, un lugar de una solemnidad casi judicial. Aquí no se guardaban historias de vidas, sino de propiedades, de leyes y de poder. El aire olía a cera de sellado y a la lenta descomposición del papel. Su objetivo era encontrar un vínculo tangible entre la propiedad del orfanato y la de la mina La Sombra, el imperio de los de la Vega. Pasó días revisando legajos polvorientos, escrituras de propiedad con una caligrafía casi indescifrable y mapas catastrales que mostraban la expansión de la ciudad a finales de siglo. La frustración comenzaba a hacer mella en su ánimo. Estaba rodeada de pruebas circunstanciales, pero le faltaba la conexión física, el puente que uniera el orfanato con la mina mencionada. Sentía que estaba al borde de una verdad inmensa, pero que ésta se protegía con un laberinto de burocracia y tiempo. Un archivero joven, intrigado por su persistencia, se ofreció a ayudarla a buscar en una sección de documentos de minería que rara vez eran consultados, considerados obsoletos y de poco interés histórico. Era su última esperanza antes de llegar a un callejón sin salida. Entre una pila de concesiones mineras y disputas de tierras, encontraron lo que buscaban. No era un documento llamativo, sino un conjunto de planos técnicos de la mina La Sombra, fechados en 1888. Estaban dibujados en un grueso papel de lino, ahora quebradizo y manchado por la humedad. Elena los extendió con sumo cuidado sobre una gran mesa de lectura, el corazón latiéndole con una mezcla de esperanza y temor. Los planos mostraban un complejo entramado de túneles, pozos y galerías que se hundían en las entrañas de la tierra, un mapa del inframundo que había forjado la riqueza de los de la Vega. Sus ojos, ya entrenados para buscar anomalías, recorrieron la sección del mapa que colindaba con la propiedad del orfanato. Al principio no vio nada fuera de lo común, solo el final de una galería abandonada. Pero entonces su dedo se detuvo en una serie de líneas finas, casi borradas, que partían de esa galería. Eran distintas a las otras, dibujadas con una mano menos segura, como una adición posterior o una nota secreta. Siguió la línea con la respiración contenida.
y el aire se heló en sus pulmones. La línea representaba un túnel estrecho, anotado con una caligrafía diminuta como túnel de ventilación sellado. Su trayectoria era inequívoca. Avanzaba subterráneamente, en línea recta, y terminaba exactamente debajo de la estructura del orfanato, en el punto preciso donde los planos del edificio original situaban el sótano. La puerta maldita no era una leyenda, era un acceso. El plano de la mina La Sombra permaneció extendido sobre la mesa de roble del archivo, un mapa del tesoro que conducía no a la riqueza, sino a la depravación. Para Elena Vargas, aquel documento era más que una simple pieza de cartografía, era la piedra de roseta de una atrocidad. El trazo fino y casi desvanecido que conectaba la mina con el orfanato era una confesión dibujada, un susurro de culpabilidad que había sobrevivido a un siglo de silencio. Su dedo trazó la línea una y otra vez, como si el contacto físico pudiera extraer más verdad del papel quebradizo. El término técnico, túnel de ventilación, ahora le parecía una burla macabra, un eufemismo diseñado para ocultar una arteria de horror que bombeaba víctimas inocentes desde un supuesto santuario hasta un altar de sacrificio. El aire en la sala del archivo, normalmente un bálsamo para su alma de historiadora, se había vuelto pesado, irrespirable. Cada mota de polvo que danzaba en el haz de luz del sol parecía una ceniza de los niños perdidos. El escepticismo profesional que siempre había sido su ancla se había disuelto por completo, reemplazado por una certeza helada que le recorría la columna vertebral. Ya no estaba reconstruyendo una historia, estaba exhumando una fosa común. La mente de Elena trabajaba a una velocidad vertiginosa, un torbellino de conexiones y deducciones. El diario de Isabela era el testimonio, los registros parroquiales eran la prueba, y ahora el plano era la geografía del crimen. Tenía el qué, el quién y el dónde, pero le faltaba el por qué. La leyenda local hablaba de la tierra tragándose a los niños, una fantasía que ahora adquiría un significado literal y espantoso. Pero la familia de la Vega, por muy déspotas que fueran, eran hombres de negocios, pragmáticos y calculadores. ¿Qué lógica retorcida podía impulsar a una de las familias más ricas y poderosas de México a cometer actos tan sistemáticos y arriesgados? No podía ser simple crueldad. La metodicidad, el patrón de selección de los niños más sanos y sin lazos familiares, apuntaba a un propósito, a un ritual. La palabra mina, garabateada por Isabela en su última entrada, era la clave. La riqueza de los de la Vega no era solo su poder, era su religión, y Elena sospechaba que estaban dispuestas a cualquier cosa para proteger a su verdadero Dios, la veta de plata que se hunde en las profundidades de la tierra, la vena de la tierra, como la llamaban los mineros con una mezcla de respeto y temor. Sabía que la prueba definitiva, la pieza que conectaría la superstición con la intención, no se encontraría en los archivos públicos. Un secreto tan oscuro no se registraría en escrituras de propiedad ni en censos. Pertenecería al ámbito de lo privado, de lo personal. Su búsqueda la llevó a una dirección inesperada, los fondos de la biblioteca de la universidad local. Décadas atrás, un descendiente lejano de los de la Vega, ya empobrecido y despojado del antiguo poder familiar, había donado una colección de documentos y correspondencia privada, creyendo que se trataba de simples papeles de negocio sin valor. Nadie se había molestado en catalogarlos exhaustivamente. Para Elena, aquel arcón de cuero olvidado en el sótano de la biblioteca era una posible cápsula del tiempo. Una tumba de papel que podría contener la voz del propio monstruo. Pasó días enteros en aquel sótano húmedo, el aire impregnado del olor agridulce de la descomposición del papel, revisando legajos atados con cintas descoloridas, cada uno liberando una nube de polvo al ser abierto. La mayor parte eran libros de contabilidad, registros de envíos de plata, disputas legales sobre derechos de agua. Era un trabajo tedioso, frustrante, pero la imagen del túnel en el plano la impulsaba a seguir, a cavar más hondo en aquella montaña de burocracia familiar. Y entonces, en el fondo de una caja de madera carcomida, la encontró. Era un pequeño fajo de cartas, atados con una cinta de seda negra que se deshizo en polvo al tocarla.
El papel era de una calidad exquisita, grueso, y con el monograma de la familia de la Vega grabado en relieve en la esquina superior. La caligrafía era elegante, la de un hombre educado, pero las palabras que contenían eran de una barbarie primigenia. Eran las cartas privadas de don Ramiro de la Vega a su capataz de mayor confianza en la mina La Sombra, un hombre llamado Ignacio Herrero. Al principio, el lenguaje era críptico, velado. Hablaban de los ciclos de la luna, de la necesidad de mantener la generosidad de la tierra, de la importancia de la gratitud. Elena sintió un escalofrío al leer las primeras líneas. La prosa poética no encajaba con la imagen de un magnate de la minería discutiendo asuntos de producción, pero a medida que avanzaba, el velo se rasgaba, revelando una lógica interna aterradora y coherente. Don Ramiro no estaba hablando en metáforas, estaba dando instrucciones. Una carta, fechada en la víspera del solsticio de invierno de 1894, fue la que hizo que el aire abandonara los pulmones de Elena. Tuvo que apoyarse en la mesa para estabilizarse, releyendo la frase que transformaba la sospecha en una verdad innegable. La caligrafía de don Ramiro era firme, sin un ápice de duda. Escribía: Herrero, la beta muestra signos de agotamiento en el nivel 7. La tierra reclama su sustento. Prepara la cámara para la próxima luna nueva. La matrona me informa que tenemos una ofrenda adecuada, una niña fuerte de 10 años, sin deudas de sangre en este mundo que puedan clamar por ella en el otro. Asegúrate de que el camino esté despejado y de que el silencio sea absoluto. La gratitud de la avena asegurará nuestra prosperidad por otra estación. Elena sintió náuseas. Ofrenda adecuada, sin deudas de sangre. El lenguaje clínico y deshumanizado convertía a una niña, a Isabela, en una mera mercancía para una transacción profana. El sincretismo oscuro que había sospechado era real. Los de la Vega, con toda su fachada de catolicismo y progreso porfiriano, practicaban una forma de paganismo brutal, una creencia retorcida de que la sangre de los inocentes era el combustible necesario para que la tierra siguiera entregando su riqueza de plata. Con las cartas en su poder, la historia estaba completa en papel. Tenía el principio, el medio y el fin. Tenía la voz de la víctima y la confesión del verdugo. Pero la verdad completa no residía en las páginas amarillentas. Estaba esperando en la oscuridad, detrás de una plancha de hierro ennegrecido, en las profundidades del orfanato de Nuestra Señora del Amparo. Elena supo que tenía que volver, no como historiadora, sino como testigo. Necesitaba cruzar el umbral que el miedo y la leyenda habían mantenido sellado durante más de un siglo. Consiguió el permiso de la cuadrilla de demolición, argumentando la necesidad de una última inspección estructural del sótano antes de que las máquinas entraran. Esta vez, al cruzar las puertas del orfanato, no sintió la opresión del pasado, sino la urgencia del presente. Cada paso que daba por los pasillos silenciosos resonaba como un tambor, marcando el ritmo de una confrontación inevitable con la verdad física del horror. Descendió las escaleras de piedra hacia el sótano, la luz de su linterna cortando la oscuridad densa y fría. El aire aquí abajo era distinto, cargado del olor a tierra húmeda, a mineral y a algo más, algo antiguo y estancado, como el aliento de una tumba. Y allí estaba, la puerta maldita. Parecía más grande, más imponente que en sus visitas anteriores. La luz de la linterna danzaba sobre su superficie oxidada, revelando los extraños glifos que se entrelazaban con las cruces. Ya no le parecían símbolos aleatorios, ahora los veía como lo que eran, una blasfema fusión de fes, la representación visual de la perversa teología de los de la Vega. La superstición de los lugareños había acertado en una cosa: aquella puerta no debía ser abierta. Pero su error fue creer que sellaba la entrada al infierno. La verdad era mucho peor. Sellaba la entrada a un infierno que los hombres habían construido en la tierra. Con la ayuda de 2 operarios de la cuadrilla y una larga palanca de acero, se dispusieron a forzarla. El metal chirrió contra la piedra, un sonido agudo y prolongado que pareció despertar a todos los ecos dormidos del edificio. El óxido de un siglo se resistía, los goznes protestaban con un gemido gutural. Durante un momento pareció que la puerta no cedería, que el secreto se negara a ser revelado. Pero entonces, con un estruendo metálico que resonó en todo el sótano, el cerrojo interior cedió y la pesada plancha de hierro se abrió hacia adentro, liberando una bocanada de aire gélido y muerto que olía a la profunda oscuridad de la tierra.
La luz de la linterna de Elena penetró en la negrura, revelando lo que había detrás. No era una habitación, no era un almacén, ni una cripta. Era el comienzo de un túnel, tosco y descendente, excavado directamente en la roca viva. Las paredes eran irregulares, húmedas al tacto, y el suelo era una pendiente de tierra apisonada. El aire que emanaba del pasadizo era notablemente más frío, un frío que no era natural, que parecía chupar el calor del cuerpo. Los operarios, hombres rudos acostumbrados a la demolición y el peligro, se quedaron paralizados en el umbral, sus rostros pálidos a la luz de las linternas. Un miedo primario, la aversión instintiva a los lugares cerrados y profundos, se apoderó de ellos. Pero Elena no sintió miedo, sintió una resolución sombría. Este era el camino que Isabela y los otros habían recorrido. Tenía que seguirlo hasta el final. Les pidió que esperaran en la entrada y, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, dio el primer paso hacia la oscuridad, su haz de luz la única guía en el pasaje que se tragaba el sonido y la esperanza. El túnel descendía en un ángulo suave pero constante, adentrándose en las entrañas de la colina sobre la que se asentaba el orfanato. El silencio era absoluto, roto únicamente por el sonido de sus propias pisadas sobre la tierra compacta y el goteo ocasional de agua filtrándose por las paredes de roca. A medida que avanzaba, su linterna comenzó a iluminar pequeños objetos esparcidos por el suelo, parcialmente enterrados en el polvo de décadas. El primer hallazgo fue un pequeño botón de nácar, del tipo que se usaba en los vestidos de las niñas a finales del siglo XIX. Un poco más adelante, encontró la suela de un zapato infantil, el cuero tan reseco y agrietado que parecía a punto de desintegrarse. Cada objeto era un golpe en el pecho, una reliquia diminuta de una vida truncada. Podía imaginar a los niños siendo conducidos a través de aquel pasadizo oscuro, el terror atenazándolos, perdiendo pequeños trozos de sí mismos en su último y solitario viaje. Ya no eran nombres en un registro, eran presencias fantasmales en aquel túnel, sus miedos impregnados en las frías paredes de roca. Elena se agachó y recogió el botón, su superficie lisa y fría en la palma de su mano. Era la prueba más tangible y desgarradora que había encontrado hasta ahora. Después de lo que parecieron horas, pero que probablemente no fueron más de 20 minutos, el túnel se abrió abruptamente. Elena se encontró en el borde de un espacio mucho más grande, una caverna natural que el túnel artificial había interceptado. La cúpula de la caverna se perdía en la oscuridad por encima del alcance de su linterna, y el sonido del goteo del agua era más fuerte aquí, creando un eco constante y rítmico que sonaba como un reloj marcando un tiempo inmemorial. El aire era pesado, espeso con el olor a mineral y a tierra mojada, casi sofocante. Dirigió el haz de luz hacia el centro de la caverna, y lo que vio hizo que se le helara la sangre en las venas. Allí, en el centro del espacio, se alzaba un altar. No era una estructura trabajada, sino una gran losa de piedra plana colocada sobre dos rocas más pequeñas. Su superficie no era lisa, estaba manchada con un color oscuro, casi negro, y surcada por finos canales tallados que convergían en un punto, diseñados para drenar líquidos. No había duda de su propósito. Era una mesa de sacrificios, un escenario para el horror. La revelación inicial ya era lo suficientemente macabra como para destrozar cualquier vestigio de escepticismo, pero la verdad de doble fondo, el detalle que convertía la atrocidad en una blasfemia, estaba en las paredes de la caverna. A medida que Elena movía el haz de su linterna por la roca circundante, comenzó a verlos, grabados, decenas de ellos, toscos y primitivos, como los que se encuentran en yacimientos prehistóricos, pero no representaban escenas de caza ni deidades benignas. Las imágenes eran inequívocas y nauseabundas, mostraban figuras infantiles, dibujadas con una simplicidad brutal, siendo entregadas por figuras más grandes y encapuchadas a una entidad que parecía emerger de la propia tierra, una forma actónica con garras y una boca abierta representada por una grieta en la roca. Era la representación gráfica de la teología de los de la Vega. No solo mataban a los niños, los sacrificaban en un ritual sistemático y perverso, convencidos de que su sangre, su esencia vital, alimentaba la plata que les daba su poder.
apaciguando al dios hambriento que vivía bajo sus pies. ¿Qué parte de esta sombría revelación te ha impactado más? Deja tu reacción en los comentarios. Helena sintió que las rodillas le flaqueaban. Se apoyó contra la pared fría y húmeda de la caverna, la linterna temblando en su mano. El folclor local, las historias de su bisabuela, el diario de Isabela, los registros parroquiales, los planos, las cartas de don Ramiro, todo convergía en aquel lugar profano. Cada pieza del rompecabezas encajaba, formando una imagen tan monstruosa que desafiaba la comprensión. Estaba de pie en el epicentro de la oscuridad de Zacatecas, en el corazón secreto de la fortuna de los de la Vega. La riqueza que había construido la ciudad, que había financiado sus iglesias de cantera rosa y sus palacios opulentos, estaba manchada, cimentada, sobre los huesos y la sangre de niños olvidados. El silencio de la caverna ya no parecía vacío. Estaba lleno de los gritos no emitidos, del terror sin nombre de docenas de víctimas. La leyenda de la Casa de los Ecos era real, pero los ecos no eran fantasmas, eran la memoria del dolor, atrapada en la piedra. Ahora lo entendía todo. La puerta maldita no era una barrera, sino un filtro. El orfanato no era un hogar, sino una granja. Y la matrona no era una cuidadora, sino una pastora que seleccionaba el ganado para el matadero. Cada detalle encajaba en una maquinaria de muerte perfectamente engrasada, oculta tras la máscara más impenetrable de todas, la caridad. Helena apagó la linterna por un momento, sumergiéndose en la oscuridad absoluta. Quiso sentir, solo por un segundo, la negrura total que Isabela y los otros debieron experimentar en sus últimos momentos. La oscuridad era física, una presión contra los ojos, una anulación de todos sentidos salvo el oído, que solo captaba el goteo incesante del agua, como las lágrimas de la propia tierra. En esa oscuridad tomó una decisión. No bastaba con saber la verdad, el mundo tenía que saberla. El legado de piedad de los de la Vega tenía que ser demolido, reducido a los escombros de su propia infamia, igual que el orfanato que habían usado como fachada. El escenario para el enfrentamiento final con la verdad estaba listo, y ella era la única que podía levantar el telón. Con la verdad física del horror desplegada ante sus ojos, Helena Vargas se convirtió en el nexo viviente entre dos épocas. En la quietud profana de aquella caverna, el tiempo pareció colapsar, y la historiadora se transformó en la última testiga de un crimen que el mundo había olvidado. La reconstrucción de los hechos ya no era un ejercicio académico, era un deber solemne, una elegía que debía ser contada. Con las pruebas irrefutables en su poder, el diario de una niña, las cartas de un monstruo y la geografía de un túnel secreto, el velo de piedad que había cubierto a la familia de la Vega durante más de un siglo estaba a punto de ser desgarrado para siempre. La narrativa que emerge de la conjunción de estas piezas no es una de fantasmas, sino de una crueldad metódica y escalofriante, una maquinaria de muerte alimentada por la superstición y la avaricia, oculta bajo el manto sagrado de la caridad. La última noche de Isabela Rojas cobra vida en la mente de Helena, no como una especulación, sino como una certeza reconstruida a partir de los ecos dejados en el papel y en la piedra. La escena se dibuja con una claridad terrible. La opulencia de Zacatecas, sus iglesias de cantera rosa brillando bajo la luna, mientras en las profundidades de la tierra, la verdadera naturaleza de su prosperidad se revelaba en un acto de barbarie inenarrable. La noche es fría, como todas las noches en el altiplano. En el dormitorio comunal del orfanato de Nuestra Señora del Amparo, el único sonido es el de la respiración acompasada de decenas de niños dormidos. Pero una de ellas es despertada, no con brusquedad, sino con un toque firme y gélido en el hombro. Es la matrona. Su rostro a la luz de un candil es una máscara de severidad impasible. Sus ojos no reflejan ni piedad ni malicia, solo el cumplimiento de un deber inquebrantable. Isabela, con el corazón martillándole en el pecho, no llora ni protesta. El miedo le ha robado la voz. Sabe, por los susurros aterrorizados de sus compañeros, lo que significa ser la elegida. La conducen por los pasillos silenciosos, sus pequeños pies descalzos apenas haciendo ruido sobre las frías baldosas de piedra.
Descienden al sótano, donde el aire se vuelve denso y huele a tierra húmeda. La matrona abre la pesada puerta maldita con una llave que lleva colgada al cuello, un chirrido metálico que parece el gemido de un alma condenada. El aliento helado del túnel la recibe como una premonición. La mano de la matrona, fuerte como un grillete, la arrastra hacia la oscuridad. En el camino, un pequeño botón de nácar de su camisón se engancha en una roca saliente y se desprende, una última y diminuta pieza de su existencia abandonada en la negrura, esperando un siglo para contar su historia silenciosa. Al final del túnel, la caverna los espera. No es un lugar de terror caótico, sino de una calma ritual y espantosa. Don Ramiro de la Vega está allí, no vestido como el magnate filántropo de los periódicos, sino con una túnica oscura y ceremonial. A su lado, su capataz, Ignacio Herrero, y otros 2 hombres de confianza, sus rostros iluminados por antorchas que proyectan sombras danzantes sobre los grabados blasfemos en las paredes. El aire está impregnado del olor a copal y a miedo. Don Ramiro no le dirige a la niña una mirada de odio, sino de una fría y reverencial necesidad. Es un sumo sacerdote preparándose para un sacrificio que considera vital. Con una voz grave, comienza una letanía, no dirigida al Dios de las iglesias que financia, sino a la vena de la tierra, a la entidad ctónica que, según su fe retorcida, reclama su tributo de sangre para seguir manando plata. Isabela, paralizada por el pavor, es colocada sobre la losa de piedra fría. Su último pensamiento no es de rebelión, sino de una confusión desgarradora. ¿Por qué el hombre que le dio un techo y comida, el hombre al que le enseñaron a llamar benefactor, la está entregando a la oscuridad? En ese instante, la fachada de la civilización se derrumba, revelando el corazón primigenio y salvaje que latía bajo la riqueza de Zacatecas. La publicación de los hallazgos de Elena Vargas cayó sobre la ciudad como una bomba de tiempo. Al principio hubo incredulidad, una resistencia feroz a aceptar que el legado más honorable de su historia estaba cimentado en un horror tan profundo. El nombre de la Vega era sagrado, sinónimo de progreso y piedad, pero las pruebas eran irrefutables. El diario de Isabela, con su caligrafía infantil y aterrorizada, se publicó en facsímil. Las cartas de Don Ramiro, con su prosa elegante detallando la logística del sacrificio, silenciaron a los más escépticos. Y finalmente, las fotografías del túnel y la caverna, del altar, un testimonio visual que ninguna defensa podía rebatir. La conmoción se convirtió en una ola de vergüenza colectiva y furia. Las estatuas de los de la Vega fueron retiradas de las plazas públicas durante la noche, no por decreto oficial, sino por la mano anónima de un pueblo que se sentía traicionado. El nombre de la familia, antes pronunciado con reverencia, se convirtió en una maldición, un susurro de infamia. La demolición del orfanato se detuvo de inmediato. El edificio ya no era una ruina, sino la escena de un crimen histórico, un monumento involuntario a las víctimas. La Casa de los Niños Perdidos, rebautizado por el clamor popular como la Casa de los Niños Perdidos, se transformó en un lugar de peregrinación y memoria. Donde antes había miedo a los fantasmas, ahora había un duelo por las vidas robadas. Se celebró una ceremonia interreligiosa frente a sus muros, no para exorcizar espíritus, sino para honrar a Isabela, a Mateo, a Sofía, a Clara y a la docena de otros nombres que Elena había logrado rescatar del olvido. Así como a los incontables que permanecían anónimos. La leyenda de la Casa de los Ecos adquirió un nuevo y devastador significado. Los llantos que los lugareños juraban escuchar ya no eran el producto de la superstición, sino la manifestación del trauma colectivo de una ciudad obligada a confrontar la sangre que manchaba los cimientos de su propia belleza. Para Elena Vargas, la victoria de la verdad tuvo un coste personal. La carga de ser la portadora de una revelación tan monstruosa la marcó para siempre. Ya no podía pasear por el centro histórico de Zacatecas y admirar la cantera rosa de sus edificios sin ver, superpuesta, la imagen del altar de piedra y los rostros de los niños que pagaron con su vida por cada gramo de plata extraído de la tierra.
La historia del orfanato de Nuestra Señora del Amparo nos enseña una lección sombría y perenne, que las mayores atrocidades a menudo no se esconden en las sombras, sino a plena vista, disfrazadas de virtud y progreso. La puerta maldita no era un portal a otro mundo, sino un umbral hacia la oscuridad que reside en el corazón humano. Una oscuridad capaz de justificar cualquier horror en nombre de la prosperidad. La riqueza de Zacatecas, como la de tantas otras ciudades forjadas en la avaricia, lleva una cicatriz invisible, una deuda de sangre que el tiempo no puede borrar. La pregunta que queda flotando en el aire frío del altiplano, una pregunta que nos persigue mucho después de que los ecos se hayan desvanecido, es tan simple como aterradora. Si la fortuna de una ciudad entera pudo ser comprada con la sangre de inocentes, ¿cuántas otras grandes historias de éxito, cuántos otros legados de filantropía que admiramos en nuestro propio mundo, se asientan sobre cimientos igualmente profanos, esperando a que una historiadora tenaz encuentre la piedra suelta, la carta olvidada o la puerta sellada que libere su verdad oculta? Si la búsqueda de la verdad en este caso te ha atrapado hasta el final, demuestra tu apoyo dando un me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también adore un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en archivos olvidados, suscríbete y activa la campana.